Hola, en el día de hoy vamos a explicar la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es la más aceptada en nuestro paradigma para explicar el origen del universo. Es producto del aporte histórico de numerosos científicos y además en ella convergen otras teorías modernas revolucionarias como los trabajos de Einstein y de otros científicos posteriores. ¿Qué es el Big Bang? Esta teoría explica cómo se formó el universo en el que todos vivimos. Según el Big Bang, toda la materia que existe, incluso aquella de la que estamos formados nosotros, se creó hace más de 13.000 millones de años. Aunque puede ser útil imaginar al Big Bang como la explosión de una bomba en la Tierra, comparándola, por ejemplo, con una bomba de hidrógeno, un tipo de bomba nuclear que puede causar una explosión que se expande a 300 metros por segundo y cuyo centro tiene una temperatura de 100 millones de grados centígrados, el Big Bang tuvo una energía de 1.000 billones de grados centígrados a la velocidad de la luz, es decir, 1 millón de veces más rápido que la bomba de hidrógeno. Por último, una característica fundamental que diferencia una bomba del Big Bang. Mientras que una explosión normal se expande a través del aire o del espacio, el Big Bang no se expandió a través de nada. Antes del Big Bang no existía espacio ni tiempo. Más bien, los físicos creen que el Big Bang creó y extendió el espacio mismo. Conforme a esta teoría, podemos decir que el universo se halla en una expansión constante, como han evidenciado numerosas observaciones astronómicas. En nuestros días, la ciencia moderna acepta el principio cosmológico o copernicano, según el cual no existe un lugar privilegiado en el universo. La gran explosión no pudo haber ocurrido en un punto particular del cosmos ni en los infinitos otros puntos equivalentes. ¿Quién creó la teoría del Big Bang? Fue un sacerdote católico y astrónomo, el belga Georges Lumet, el primero que hipotetizó en 1927 con la posibilidad de que el universo estaba comprimido en un pequeño punto. Un par de años después, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan de nosotros a gran velocidad. Tras analizar los datos, concluyó que el universo se expande de manera uniforme. Esto significa que en algún instante del pasado, todas las galaxias del universo estaban amontonadas en el mismo lugar y al mismo tiempo. Décadas más tarde, en 1948, el físico de origen ruso George Gamow hizo junto a sus colaboradores estadounidenses Ralph Alpher y Robert Herman los desarrollos matemáticos pertinentes para dar forma de teoría científica a esta idea. El modelo de Gamow empezaba una fracción de segundo después del Big Bang. Según sus cálculos, en ese momento el universo tenía una temperatura de 10 billones de grados y era una sopa primigenia, la cual denominó ILEM. Estaría compuesta de fotones, neutrones, protones y electrones libres bañados por una potente radiación electromagnética. Según los cálculos del equipo, la primera luz surgió cuando la temperatura disminuyó, circunstancia que permitió a los fotones viajar. Esto sucedió cuando el universo tenía poco más de 380.000 años de edad. Calcularon entonces que la temperatura del universo sería de 270 grados Celsius bajo cero, lo que corresponde a una radiación de muy baja energía en el rango de las microondas. Alpher calculó que la etapa de síntesis de elementos duró poco más de 20 minutos y que el 99% de esos elementos que se formaron eran helio e hidrógeno. El resto eran trazas de litio y berilio. Finalmente, los demás elementos químicos, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el hierro e incluso el oro, se formaron millones de años después en el interior de las estrellas. Esto fue descubierto por el astrofísico Fred Hoyle. ¿Qué pruebas tenemos del Big Bang? En 1929, Edwin Hubble mostró que el ritmo al que las otras galaxias se alejaban de nosotros era proporcional a la distancia que nos separaba. Esto llevó a los otros astrónomos a concluir que el universo se estaba expandiendo. Hubble pudo probar su descubrimiento gracias a un hecho importante: la luz de las demás galaxias está desplazada hacia el rojo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que llamamos luz en realidad es radiación electromagnética que viaja en forma de ondas. La luz, además, se puede dividir en los distintos colores que vemos y cada uno tiene su propia longitud de onda. A medida que la luz se desplaza por el universo, su longitud de onda se va estirando, tendiendo hacia el rojo. Mientras más lejos esté una galaxia de nosotros,
más estirada será la longitud de su onda de luz cuando ésta llegue a la Tierra. Es más, a veces la longitud de onda se estira tanto que la luz deja de ser perceptible para el ojo humano. ¿Qué había antes del Big Bang? Como ya hemos mencionado, la teoría del Big Bang se basa en la teoría de la relatividad de Einstein, que señala que el espacio-tiempo se puede estirar, encoger, curvar y retorcer. De esta manera, el universo pasaría por una fase de expansión, surgiendo de un reducido espacio. Aclaramos el mal uso de la palabra explosión porque entendemos que no fue lo sucedido, ya que el universo nunca ha tenido un centro específico que explotara, sino que todo lo que lo concierne estuvo reducido a un pequeño espacio, un pequeño infinito que no era un punto precisamente, ni contenía todo lo que compone el universo actualmente. Dada la curvatura de la dimensión temporal, no habría un antes respecto de este fenómeno. No obstante, la teoría de la relatividad tiene inconsistencias matemáticas y afectarían puntualmente al estimativo momento inicial del suceso. Breve historia del universo. En los primeros instantes del Big Bang no había demasiado calor como para que se formen átomos, como el hidrógeno, el elemento más abundante del universo. En estos primeros instantes, mucho antes que se cumpla un segundo, solo había quarks y fotones. Los quarks son las partículas fundamentales que forman los neutrones y los protones. A medida que pasó el tiempo, el universo se fue expandiendo, haciendo que las temperaturas bajen. Antes de que se cumpla el primer segundo de la existencia del universo, en el primer microsegundo, los quarks se agrupan en protones y neutrones. Tras este primer microsegundo, el universo ya tenía 100.000 millones de kilómetros y se empezaron a formar los primeros átomos de hidrógeno. A medida que se expandía, el universo se enfrió más. Después de los 200 primeros segundos empezó lo que los científicos llaman la época oscura, dado que el gas de hidrógeno no permitía que la luz se mueva y tampoco había estrellas. Hasta ahora solo hemos cubierto una fracción desde su inicio, los primeros segundos. Hace 1.000 millones de años la gravedad causó que los átomos se junten en grandes nubes de gas, formando así colecciones de estrellas, que ahora llamamos galaxias. Las estrellas, mediante un proceso que se llama fusión nuclear, crearon átomos como el helio, el carbono y el hierro. Aquellas, las más grandes, explotaron esparciendo estos elementos en el cosmos. Estos mismos elementos cocinados en las estrellas son los que conforman los planetas. Finalmente, en un pequeño planeta azul llamado Tierra, aparecieron las plantas, los animales y los seres humanos. Por eso es que el astrofísico Carl Sagan decía que los humanos somos, al final del día, materia de antiguas estrellas. Gracias por ver el video.